Ese tractor no volvió a moverse desde 1998, dijeron, hasta que la pobre mecánica tocó el motor. El aire en el viejo galpón de la finca Flores era denso, pesado como la misma tierra de Veracruz que se pegaba a las botas. Olía a metal oxidado, a aceite rancio y a la humedad de décadas de abandono. En el centro de aquel santuario de herramientas olvidadas, un gigante dormido acumulaba polvo. Un International Harvester Farmall 1206, modelo 1968, cuya pintura roja, alguna vez brillante, ahora era una cáscara opaca y triste. Llevaba casi 30 años inmóvil, convertido en un monumento a tiempos mejores, antes de que la memoria de don Julio Flores comenzara a desvanecerse como el rocío de la mañana. Parado frente a él, con un traje de lino que costaba más que la cosecha de un año, Maximiliano Vega Santillán sonreía con una crueldad helada. A su lado, su gerente Armando Ruiz y la abogada Graciela Soto parecían dos cuervos esperando el momento de reclamar los restos. La risa de Maximiliano resonó en el silencio, un sonido filoso que pareció cortar el aire. Apuntó con un dedo impecable hacia la joven que, de rodillas junto al motor abierto, no levantaba la vista. Era Renata Flores Guzmán, de apenas 18 años, con el rostro manchado de grasa y el overol desgastado. Sus manos, aunque pequeñas, se movían con una seguridad que desmentía su edad y su falta de formación. Armando, obedeciendo una orden silenciosa, levantó su celular y comenzó a grabar, enfocando el gesto de burla de su patrón. La humillación era pública, calculada y diseñada para quebrar el espíritu de la muchacha. La propuesta de Maximiliano, disfrazada de desafío, era en realidad una sentencia. Si en 3 semanas lograba que esa bestia de metal volviera a rugir, él pagaría cada centavo de la deuda que ahogaba a los Flores y se marcharía para siempre. Pero si fallaba, la finca sería suya por una miseria, y Renata tendría que grabar un video admitiendo que la mecánica pesada no era lugar para mujeres. Renata permaneció en silencio por un instante que se sintió eterno. No eran sus manos las que temblaban, sino el aire a su alrededor, cargado con el peso de la injusticia. Sus ojos se desviaron por un segundo hacia la cabina del tractor. Allí, metida en una grieta del tablero reseco por el sol, había una pequeña fotografía plastificada que ella misma había puesto. Mostraba a su abuelo, un hombre joven y fuerte, sentado con orgullo en ese mismo tractor cuando era nuevo, con su padre, don Julio, siendo apenas un niño a su lado. Ese motor no era solo un conjunto de pistones y bielas, era el último cofre que guardaba los recuerdos intactos de su papá, una conexión directa con un tiempo en que su mente aún era un campo fértil y no un laberinto de sombras. La imagen le dio la fuerza que necesitaba. Levantó la barbilla, sus ojos oscuros, fijos en los de Maximiliano, y su voz, aunque suave, no tuvo ni una pizca de duda. «Acepto». El magnate soltó una carcajada final, como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida. Se dio la vuelta con un gesto teatral de desprecio, caminando hacia su camioneta de lujo que esperaba afuera, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. El sonido del motor del vehículo alejándose fue reemplazado por un silencio abrumador, que dejó a Renata sola con la promesa imposible que acababa de hacer. El tractor parecía más grande, más imponente, una montaña de hierro y desesperanza. El plazo de 3 semanas era una soga que ya empezaba a apretarle el cuello. Sin dinero para comprar repuestos, sin un taller adecuado y con el cuidado de su padre consumiendo sus días, la tarea era un suicidio. Pero mientras el sol de la tarde se filtraba por las rendijas del galpón, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, Renata tomó una llave inglesa. El primer golpe seco de metal contra metal rompió el silencio, un sonido de desafío que resonó como una promesa. La batalla acababa de comenzar. Una sola joven, con el corazón lleno de amor por su padre y las manos cubiertas de grasa,
contra un imperio construido sobre la ruina de los demás. Nosotros creemos en el poder de estas historias, en la fuerza que nos dan para seguir adelante. Este canal está apenas comenzando su viaje, y cada persona que se une a nuestra comunidad es el combustible que nos permite seguir buscando relatos de coraje y dignidad. Si esta historia ya tocó una fibra en ti, te pedimos con toda humildad que te suscribas. Tu apoyo no es solo un número, es la prueba de que estas voces merecen ser escuchadas. Acompáñanos a descubrir cómo una muchacha humilde de Veracruz se atrevió a despertar a un gigante dormido. El sol de Veracruz caía a plomo sobre el techo de lámina del galpón, convirtiendo el aire en una sopa densa con olor a tierra húmeda, aceite rancio y una determinación silenciosa. Renata no estaba sola. Frente a ella, sentados sobre pacas de paja y cajas de herramientas oxidadas, estaban los rostros curtidos por el trabajo y la lealtad. Don Pancho, con sus manos como raíces de un árbol viejo. Los hermanos Contreras, siempre callados, pero con una fuerza que se sentía en el ambiente. El maestro Tomás Fuentes, un mecánico jubilado cuyos ojos todavía brillaban con el conocimiento de 1000 motores desarmados, y doña Carmela, la soldadora del pueblo, junto a su hijo Bruno, un genio de los cables y los circuitos. No había discursos grandilocuentes, solo la mirada fija de Renata sobre un plano que ella misma había dibujado en un viejo programa de diseño 3D, proyectado en la pared de adobe desde su computadora portátil. Era un plan de batalla, no una petición de ayuda. Aquí está el problema principal, comenzó Renata, su voz firme a pesar del nudo que sentía en el estómago, mientras señalaba una sección del motor en el diagrama. El bloque del motor del Farmal 206 es de hierro fundido, y por lo que me contaba mi abuelo, cuando se sobrecalentó en el 98, probablemente sufrió una fisura interna. Si es así, no hay pieza de reemplazo. No existe en ningún catálogo, pero he estado estudiando las técnicas de soldadura en frío para hierro colado. Doña Carmela, sé que usted es la única que podría manejar un trabajo de esa precisión. Necesitaríamos precalentar el bloque de manera uniforme a 200 grados y luego... La explicación continuó. Detallada, técnica, impecable. Los agricultores no entendían cada término, pero comprendían perfectamente la seriedad y la competencia en la voz de aquella muchacha que habían visto crecer. No estaba pidiendo un favor, estaba coordinando a un equipo de expertos. El primer día fue un descenso a las entrañas de la bestia de metal. El motor, después de casi 30 años de abandono, no era solo una máquina rota, era una tumba de óxido, nidos de avispas y lodo petrificado. Cada tornillo era una batalla contra el tiempo. Cada pieza extraída revelaba un nuevo nivel de deterioro. Horas de esfuerzo con llaves de fuerza, palancas y el ingenio de don Pancho apenas lograron separar el cabezal del bloque. Y entonces, la primera mini virada, el primer golpe al corazón del plan. El maestro Tomás pasó sus dedos arrugados por la superficie interna de un cilindro y su rostro se ensombreció. Con una pequeña linterna, iluminó una línea casi invisible, fina como un cabello, una microfisura que se extendía desde la camisa del cilindro hasta el conducto del refrigerante. Era peor de lo que Renata había temido. El motor no solo estaba fundido, estaba herido de muerte. La desesperanza fue como una neblina fría que se instaló en el galpón por un instante. Los hermanos Contreras se miraron, un gesto que valía por 1000 palabras de duda. Pero doña Carmela se acercó, se ajustó los lentes sobre la nariz y observó la fisura con la mirada de un cirujano. «Se puede intentar», dijo con su voz grave, mientras limpiaba la zona con un trapo. «Con varillas de níquel y un precalentamiento lento, muy lento, para que el metal no sufra estrés térmico. Pero un solo error, una sola burbuja de aire en la soldadura,
y el bloque se partirá en dos cuando arranque. Renata asintió, su rostro una máscara de concentración. No había tiempo para el miedo. El riesgo era total, y por eso mismo la única opción era confiar. La primera de las 3 semanas se consumió en esa delicada operación, con el galpón convertido en una especie de quirófano rústico donde el destino de la finca se jugaba en el pulso firme de una soldadora. Con el bloque reparado, un milagro de la pericia de doña Carmela, llegó la segunda mini virada. Los componentes internos, los pistones originales estaban corroídos, las válvulas parecían fósiles de metal y los anillos eran polvo de óxido. Eran piezas que International Harvester había dejado de fabricar hacía décadas. Buscar en línea era inútil. Las pocas que existían en Estados Unidos costaban una fortuna que no tenían y tardarían meses en llegar. El plazo de 3 semanas parecía una broma cruel. Fue entonces cuando Renata reveló la segunda parte de su plan, la que se había guardado por considerarla una locura. Desplegó otro diagrama en su computadora, esta vez mostrando las especificaciones de unas válvulas de un motor diésel de Caterpillar, mucho más moderno y accesible. Las dimensiones del vástago son compatibles, pero la cabeza es 2 milímetros más ancha. Si rectificamos los asientos de las válvulas en el cabezal y adaptamos las guías, podríamos hacerlas funcionar. Y los pistones los podemos fabricar. La idea de fabricar pistones a mano sonaba a ciencia ficción para los agricultores, pero no para el maestro Tomás. Sus ojos se iluminaron con un desafío que no sentía en años. «Conozco un viejo torno en el taller de San Andrés. El dueño me debe un favor», dijo frotándose las manos. «Necesitaríamos un bloque de aluminio de alta resistencia. Podríamos usar las medidas de los pistones viejos como base y compensar el desgaste». Así, la operación se dividió. Mientras Renata y Tomás pasaban días enteros en el taller prestado, midiendo, cortando y puliendo metal con una precisión de centésimas de milímetro, Bruno y los Contreras se dedicaban a limpiar y restaurar cada pieza recuperable del tractor, el sistema de inyección, la bomba de agua, el radiador. Cada día era una carrera contra el reloj, alimentada por café de olla y la certeza de que estaban luchando por algo más que una máquina. A mitad de la segunda semana, una camioneta de lujo levantó una nube de polvo al detenerse frente al galpón. Era Armando Ruiz, el gerente de Maximiliano, con una sonrisa burlona y el teléfono en la mano, grabando. «Don Maximiliano me pidió un informe de progreso», dijo en voz alta, paseando la cámara por el desorden de piezas y herramientas. «Veo que avanzan mucho. Parece un deshuesadero. ¿Ya se rindió, Renata? Aún está a tiempo de aceptar la primera oferta, por pura lástima». Renata no levantó la vista de la bomba de inyección que estaba calibrando. Simplemente siguió con su trabajo, sus manos moviéndose con una delicadeza que contrastaba con la grasa que las cubría. Su silencio fue la respuesta más poderosa. Irritado por la falta de reacción, Armando se acercó y enfocó el bloque soldado. «¿Qué es este remiendo? Planean que esta chatarra funcione con pegamento. Esto será un gran video para las redes sociales de la empresa. La gente necesita ver lo que pasa cuando los aficionados juegan a ser profesionales». La visita de Armando, lejos de desmoralizarlos, encendió un fuego de orgullo en el equipo. Sin embargo, trajo consigo la tercera mini virada: el sistema eléctrico. Cuando Bruno intentó revisar el cableado, los cables se deshacían en sus manos. El aislante, podrido por décadas de humedad y calor, se había convertido en un polvo quebradizo. El arnés original era un nido de ratas, un riesgo inminente de cortocircuito e incendio. No había diagramas eléctricos ni manuales de servicio de esa época. Estaban a ciegas. «Es imposible, Renata», dijo Bruno una noche,
con el rostro cubierto de sudor y frustración. No sé a dónde va cada cable, un error, y podemos quemar el alternador o la marcha en el primer intento. Renata se sentó a su lado con los ojos enrojecidos por el cansancio. Abrió su computadora una vez más y le mostró foros de coleccionistas de tractores antiguos, esquemas dibujados a mano por otros entusiastas. Juntos pasaron 2 días y 2 noches enteras reconstruyendo la lógica del sistema, cable por cable, usando colores modernos y creando su propio diagrama en una libreta. La cuarta y última mini virada no fue mecánica, sino humana. El agotamiento estaba cobrando su factura. Renata apenas dormía. Durante el día, trabajaba en el motor. Al atardecer, atendía la poca cosecha que quedaba y por la noche cuidaba a su padre. Don Julio pasaba la mayor parte del tiempo sentado en una silla junto al galpón, perdido en sus pensamientos. Una tarde, mientras Renata le daba de comer, él la miró con los ojos de un extraño. «¿Y mi hija? ¿Ya va a volver de la escuela?», le preguntó con una voz frágil. El corazón de Renata se partió en 1000 pedazos. El peso de todo cayó sobre ella en ese instante. La deuda, el desafío, la enfermedad de su padre, el cansancio infinito. Se levantó, caminó hacia la parte trasera del galpón y lloró en silencio, con la cara apretada contra la pared de madera para que nadie la oyera. Fue don Pancho quien la encontró. No dijo nada, simplemente le puso una mano en el hombro y le extendió una taza humeante. «Toma, mija, café de olla, como te gusta. Tu padre estaría orgulloso, aunque no sepa cómo decirlo. Nosotros lo estamos. Ese simple gesto de humanidad fue el combustible que necesitaba». La última semana fue un torbellino de actividad febril. El motor, reconstruido pieza por pieza, fue montado de nuevo en el chasis del tractor. Cada tornillo apretado a la torsión exacta, cada manguera conectada, cada cable asegurado. El maestro Tomás supervisaba cada paso, actuando como un director de orquesta, mientras Renata y los demás ejecutaban la sinfonía mecánica. El tractor rojo, antes un monumento al óxido y al olvido, comenzaba a parecerse a sí mismo de nuevo. La pintura original, desgastada y rayada, contaba una historia de trabajo duro que ahora ellos estaban continuando. La noche antes del día final, el trabajo terminó. Todas las piezas estaban en su lugar. El motor estaba lleno de aceite nuevo, el radiador con refrigerante limpio y el tanque con diésel fresco. El galpón quedó en un silencio denso, expectante. El monstruo de metal estaba completo, pero dormido. Nadie se atrevía a girar la llave. Esa sería la prueba final, al amanecer, frente a todos. Al amanecer del último día, el aire de la finca Flores olía a tierra húmeda, a café y a una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Una pequeña multitud de agricultores, los mismos que habían dejado su propio trabajo para ayudar, rodeaba el galpón en un silencio solemne. Don Pancho, los hermanos Contreras, doña Carmela con su hijo Bruno y el maestro Tomás Fuentes, todos estaban allí, con los rostros marcados por el cansancio y la esperanza. Renata, con la ropa manchada de grasa y los ojos hundidos por el agotamiento de 3 semanas sin descanso, se subió al asiento del viejo Farmall 1206. Sus manos, aunque temblorosas, se movieron con la memoria muscular de quien ha tocado cada pieza de ese motor. Su padre, don Julio, observaba desde una silla, con la mirada perdida pero con una extraña quietud, como si un eco del pasado lo mantuviera anclado a ese momento. Renata respiró hondo, cerró los ojos un instante y giró la llave. Un chirrido metálico, un quejido agónico y luego silencio. El corazón de todos los presentes pareció detenerse. Armando Ruiz, quien había llegado temprano para documentar el fracaso, sonrió con suficiencia desde un costado, con el celular en alto. Renata no lo miró. Volvió a intentar, esta vez bombeando el acelerador
con una delicadeza precisa. El motor tosió 2 veces, expulsando una nube de humo negro que olía a décadas de abandono. Y entonces, un estallido grave y profundo retumbó en el galpón. Un rugido ronco, irregular al principio, pero que poco a poco se estabilizó en un compás poderoso y constante. El tractor rojo, el gigante dormido desde 1998, había despertado. Un grito colectivo de júbilo estalló entre los agricultores, y las lágrimas rodaron por las mejillas de doña Carmela. En ese instante, don Julio parpadeó, y una luz de claridad cruzó su mirada. «Es el tractor de papá», susurró, y una lágrima solitaria descendió por su rostro arrugado. Justo en ese momento, el lujoso auto de Maximiliano Vega Santillán se detuvo en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Bajó con su abogada, Graciela, ambos vestidos con una impecancia que chocaba con la rusticidad del entorno. Su rostro, preparado para la victoria, se contrajo en una máscara de incredulidad al ver a Renata no solo con el motor encendido, sino maniobrando el tractor fuera del galpón, con el arado acoplado y listo para trabajar. Detrás de ellos, su hija Camila, de 19 años, observaba la escena con los ojos muy abiertos. Maximiliano avanzó, furioso, dispuesto a encontrar una falla, un truco, en cualquier cosa que le permitiera anular la apuesta. Esto no prueba nada. Cualquiera puede hacer ruido. Quiero verlo trabajar, arar una línea recta, sin que ese montón de chatarra se desarme, gritó, su voz cargada de desprecio. Sin decir una palabra, Renata bajó la palanca del hidráulico. Los discos del arado se hundieron en la tierra y el farmal avanzó, abriendo un surco perfecto en el campo que no había sido tocado en años. El motor no flaqueó. Rugía con una fuerza que parecía imposible. Los agricultores observaban en silencio, formando una barrera humana de apoyo alrededor de la joven. Maximiliano se quedó sin palabras, su arrogancia desmoronándose ante la evidencia innegable. Pero el golpe final no vino del tractor. Vino de su propia hija, Camila, con el rostro encendido de admiración y vergüenza ajena, corrió hacia el campo. No se detuvo junto a su padre, sino que fue directamente hacia Renata, quien había detenido el tractor al final del surco. La abrazó con fuerza, sin importarle la grasa ni el sudor. «Eres increíble», le dijo en un susurro que todos escucharon. «Papá, ¿no lo ves? Ella ganó. Ganó con honor». Esa simple frase, esa muestra pública de afecto y respeto por su rival, fue lo que finalmente quebró a Maximiliano. Vio en Renata la tenacidad y la dignidad que tanto había amado en su difunta esposa Mariana. Vio en su propia actitud el reflejo del hombre frío y vacío en el que se había convertido tras su muerte. El imperio que había construido sobre la debilidad de otros de repente le pareció un monumento a su propia miseria. Las rodillas le flaquearon y ante la mirada atónita de todos, cayó al suelo, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozos secos y violentos sacudían su cuerpo. Allí, de rodillas en la tierra que había intentado robar, Maximiliano Vega Santillán pidió perdón. No fue un acto calculado, sino una rendición total y humillante. Pidió perdón a Renata, a su padre, a la comunidad entera y a su propia hija. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de lucha y resentimiento. Pero Renata, bajando del tractor con una calma que desarmaba, se acercó a él. No había triunfo en su mirada, solo una profunda compasión. «No queremos su dinero, señor Vega. Queremos justicia», dijo con voz firme pero suave. «No tiene que destruirnos para crecer. Podemos crecer juntos». Esa propuesta, nacida no de la venganza, sino de la sabiduría, fue la verdadera victoria. No se trataba de un cheque para saldar una deuda, sino de la oportunidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de la soberbia.
3 meses después, la finca Flores era el corazón del proyecto Café Comunitario Vega Flores. Más de 20 productores locales se habían unido, recibiendo precios justos, asistencia técnica y acceso a mercados internacionales. Maximiliano, fiel a su palabra, había invertido no solo dinero, sino también su tiempo, recuperando poco a poco la relación con Camila, quien ahora estudiaba agronomía y pasaba sus fines de semana trabajando codo a codo con Renata. La finca fue modernizada, las deudas pagadas, y Renata se convirtió en la gerente técnica del proyecto, impartiendo talleres de mecánica agrícola a los jóvenes de la región, que la veían como una leyenda. El viejo Farmal 1206, pintado de un rojo brillante y con el logo del proyecto en el capó, se convirtió en el símbolo de su unión. En la ceremonia de lanzamiento de la primera exportación de café del proyecto, celebrada en la misma finca, el sol de Veracruz iluminaba los rostros de una comunidad transformada. Maximiliano, ahora un hombre más sereno, entregó una placa de reconocimiento a Renata, no como un jefe a una empleada, sino como un socio a su cofundadora. A su lado, don Julio, en uno de sus cada vez más frecuentes momentos de lucidez, observaba a su hija dirigir unas palabras a la multitud. No entendía los detalles del negocio ni la magnitud del éxito, pero entendía lo esencial. Vio a su pequeña, la niña, que jugaba con herramientas viejas, convertida en una líder respetada y querida. Y en ese instante de claridad perfecta, sonrió. Un gesto de puro orgullo que valía más que todos los contratos del mundo. El tractor rojo, testigo silencioso, representaba la victoria de la fe, la comunidad y la determinación de una mujer que se negó a rendirse. Y así, con el eco de ese motor que volvió a la vida, llegamos al final de este viaje. La historia de Renata Flores y su comunidad nos enseña una lección que va más allá de la mecánica y los campos de café. Nos recuerda que la dignidad no se negocia, que el conocimiento adquirido con pasión es más valioso que cualquier diploma y que la verdadera riqueza no se cuenta en hectáreas ni en cuentas bancarias, sino en las manos amigas que se extienden sin pedir nada a cambio. Cada pieza de ese viejo tractor representa a una persona. Cada soldadura es un pacto de lealtad y cada vuelta del motor es el latido de un pueblo unido que decidió no rendirse. Este es un espacio que apenas está naciendo, un pequeño rincón del mundo donde creemos que las historias de gente valiente y trabajadora merecen ser contadas con todo el respeto y el corazón que se merecen. Por eso, su apoyo es el combustible que nos permite seguir adelante. Nos llenaría el alma saber desde qué ciudad, pueblo o rincón del campo nos están acompañando en este momento. Dejen un comentario contándonos desde dónde nos ven y qué sintieron al ver a esa comunidad unirse para defender lo suyo. Cada mensaje es un abrazo que cruza fronteras y nos conecta. Si esta historia les tocó el alma, un me gusta es el aplauso más sincero que podemos recibir. Suscribirse a nuestro canal es la forma más poderosa de decirnos que quieren que sigamos buscando y compartiendo relatos como este. Y si de verdad sienten que este viaje valió la pena, les pedimos un gesto muy simple, pero lleno de significado. Compartan este video con alguien que necesite un recordatorio de que la fe y la unión pueden mover montañas o incluso hacer rugir un viejo tractor. Y si no saben qué decir, simplemente escriban la palabra gracias en los comentarios para que juntos creemos una cadena de gratitud. Que la vida les encuentre siempre con la fuerza de Renata, la lealtad de don Pancho y la sabiduría de don Tomás. Que nunca les falte una comunidad que los respalde en los momentos difíciles y que siempre tengan el coraje de girar la llave una última vez, incluso cuando todo parezca perdido. Porque a veces, justo en ese último intento, es cuando el motor de la esperanza vuelve a arrancar con más fuerza que nunca. Cuídense mucho
y recuerden que aquí siempre tendrán una historia esperando para recordarles que no están solos. Hasta la próxima.